Efesios capítulo 2. En este día quiero hablarle acerca del principio y del final de la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Es decir, de dónde arrancó, cómo va a terminar en toda la historia. Mire, el plan para la iglesia comenzó innegablemente en la preexistencia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Quiere decir que empezó antes de que nosotros viniéramos a la tierra. Ya había un diseño, ya habían preparado a la novia que se iba a casar con Cristo. Incluso Él mismo dice la Biblia que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Claro, a partir de la cruz de Cristo se manifestó en forma visible el plan de Dios para la iglesia. Ahí es donde empezó ya de forma visible, o sea, terrenal. Es donde la iglesia empieza en la cruz del Calvario y ahí empieza esta maravillosa experiencia. En Efesios capítulo 2, para ir entendiendo esto que es escatológico, dice así el versículo 11, Efesios 2, 11. Quiero que lo vea usted. Dice, recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles, explico esto, los gentiles son todos aquellos que no son israelitas, a eso se le llama gentiles. Repito, recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, sí, vosotros los gentiles en la carne, llamados sin circuncisión, por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de las promesas, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Oyó eso? Dice más, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos, esto es muy importante entenderlo, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en la carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. ¿Oyó eso? A partir de la cruz empezó el plan dispensacionario de lo que conocemos como la gracia. La gracia es el plan de Dios para reconciliar a dos pueblos. Es decir, para reconciliar a la simiente de Israel y a la iglesia de Cristo. Pero fíjense qué tremendo, porque entonces el efecto de la reconciliación por gracia da a luz lo que ahora conocemos el Israel de Dios. Es decir, el verdadero Israel de Dios es la iglesia, porque es el verdadero Israel de Dios espiritual. Porque ahora de ambos pueblos hizo un solo pueblo. El Israel de Dios espiritual se forma de todas las naciones. Es decir, se forma de todo el mundo. O sea, todo el mundo puede ahora ser parte del Israel espiritual. Eso sí, para ser parte de este Israel hay que convertirse a Cristo. ¿Por qué le digo esto? Porque convertirse a Cristo nos hace parte de la familia genuina de Dios. Por eso dice el versículo 19 de este mismo capítulo 2. Dice, así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos, oiga, y sois de la familia de Dios. Lo tremendo es que Pablo también, para añadirle acá,
escribe unas palabras tan tremendas para reconfirmar esto, y quiero que lo leamos ahora en este momento. Romanos 11 del 17 al 20. Oiga cómo dice: pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo un olivo silvestre, oiga esto, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seáis arrogantes para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas, hablando de Israel, por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. ¿Oyó? Esto nos habla del Israel que fue desgajado por su incredulidad, fue desgajado del olivo, es decir, fue quitado porque no quiso verdaderamente reconocer al Mesías. Entonces el Señor lo dejó a un lado por ahora, lo desgajó. Eso sí, la simiente bendita de Israel fueron cegados, pero van a ser pegados en la tribulación de nuevo. Es decir, los quita para entonces tratar con la iglesia. Por eso en este periodo de gracia, Dios está tratando con la iglesia exclusivamente. Y lógicamente hay judíos que se han convertido a Cristo y tienen una doble bendición porque se metieron también al evangelio. Entonces, ¿para qué van a ser tratados? Para que conformen otra vuelta el verdadero Israel de Dios en la tribulación. O sea, los que son hijos de Abraham por la fe. Porque ahora todos nosotros somos hijos de Abraham, pero por la fe. ¿Me entiende? Ahora somos metidos ahí. Y a mí me llama la atención Gálatas, porque Gálatas ahí dice claramente, quiero que vayamos ahí también, porque esto es clave entenderlo bien a la luz de la Biblia, porque está bien escrito totalmente cómo el Señor hizo las separaciones y todo. En Gálatas 6, versículo 15 al 16, dice: porque ni la circuncisión es nada, oiga, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a los que anden conforme a esta regla, oiga, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. O sea que nosotros somos el verdadero Israel de Dios. Esto quiere decir que en Cristo se terminaron todas las divisiones. Por eso todos los salvos en Cristo ahora son familia de Dios. ¿Oyó eso? En otras palabras, todo el que recibe a Cristo es metido por el Espíritu Santo a un cuerpo que es Cristo. O sea que todo aquel que ahora recibe al Señor, el Señor lo hace partícipe de todo lo que le pertenecía a Israel. Las promesas, las realidades, etcétera. Porque en Cristo todos fuimos sumergidos cuando nos convertimos. Eso es lo que dice Primera de Corintios también, porque hay mucha base y tenemos que tener base para esto. Primera de Corintios 12, del 13 al 14 dice: pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. ¿Oyó eso usted? Lo tremendo es que todos estos que han sido metidos en un cuerpo, en el olivo, ¿verdad?, deben de vencer para ser arrebatados como primicias, para ser arrebatados primero. Todos estos que, hermano querido, han sido llamados al evangelio, tienen que vencer, como en las iglesias de Apocalipsis, ¿no? Capítulo 2 dice: al vencedor le daré esto. Al vencedor
le daré esto. Al vencedor, etcétera, ¿verdad? Usted puede leer que a todos los vencedores se les da algo. Esos son los que venzan, van a ser arrebatados. Esos son los que van a ser arrebatados cuando Cristo venga. Es decir, si nosotros no vencemos, entonces no vamos a ser arrebatados. Ahora la pregunta es, ¿y los que no venzan? ¿Qué pasará con ellos? Los que no venzan es como que son cortados y también pierden el premio de ser novia de Cristo. O sea que ser novia de Cristo, la que se va a casar, es un premio. Por eso es que podemos entenderlo de esta manera. Cuando todos corren en el estadio, dice Pablo, solo uno lleva el premio. O sea que ser novia es un premio. Ser salvo, no, porque salvos hay, mire, cantidad. Hay salvos de las naciones, van a ser salvos de Israel, salvos del reino, salvos de las dispensaciones. Pero ser verdaderamente novia, eso ya es otra categoría. ¿Por qué le digo esto? Porque mire lo que dice acá Romanos, quiero que lo vea ahí, porque si usted nota, Pablo les aclara a los que pegaron en el olivo y les dice, es decir, todos aquellos que se arrepienten, ¿verdad? Son pegados en el olivo, en Cristo, al cuerpo, ¿no? Pero oiga lo que dice, si no perseveran. Volvamos a Romanos capítulo 11, versículo 20. Mire cómo dice, el versículo 20 al 22. Romanos 12, 20 al 22. Vamos a ver. Sí, no, perdón, Romanos 11, del 20 al 22. Oiga esto. Dice, muy cierto, fueron desgajados Israel, ¿no? Por su incredulidad. Pero tú, por la fe, te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a Israel, tampoco a ti te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que oyeron, pero para ti bondad de Dios, si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Wow. Esto quiere decir que unos pueden ser desgajados, aunque fueron pegados en el olivo, Cristo, en algún momento. Lo tremendo es que algunos no se pierden, por supuesto, pero son derivados a la tribulación. Es decir, la novia, las primicias son llevadas primero el arrebatamiento, no lo que conocemos como el arrebatamiento, que es lo primero que se va. Pero como no son todos, porque a la luz de la Biblia, y está profetizado y ahora lo vamos a ver, la mayoría de la iglesia, no novia, la mayoría de la iglesia de Cristo se queda. O sea que la novia son muy pocos, cuando digo pocos son miles, ¿verdad? Porque son sacados pocos. ¿Ah? Pero si usted va a la palabra, se va a dar cuenta que es como que el cuerpo se queda dormido y lo despiertan en la tribulación. La figura la podemos ver que en Adán, en el primer Adán. Cristo es el segundo Adán, ¿verdad? En el primer Adán podemos ver que es dormido, ¿no? Duermen al Adán. Cuando lo duermen al Adán, le sacan a su Eva, le sacan a la novia, le sacan la novia. ¿Con quién se casa Adán? No se casa con su cuerpo dormido, se casa con la que le sacaron del cuerpo, que es Eva, y el cuerpo quedó ahí en la tierra. ¿Entiende eso? Entonces esto es una operación así también con la novia. O sea, sacan lo mejor del cuerpo. Es como que sacan lo mejor del cuerpo para Cristo,
aquellos que se consagran, aquellos que se meten, aquellos que lo buscan, aquellos que realmente desean obedecer, aquellos que anhelan. Entonces, esos son los que llama los vencedores, que son los que se casan realmente con Cristo. Y los otros son derivados a la tribulación para que allí laven sus ropas. Entonces, el arrebatamiento es una frontera en donde hay una separación. Es decir, unos se van para el cielo al encuentro con Cristo en las nubes y otros se quedan en la tribulación. Ahí empieza la tribulación. Entonces, los que se van en el arrebatamiento son el Israel de Dios. Los vencedores, los fieles, los consagrados. Esos son los que se van en el arrebatamiento. Los que realmente esperan, como dice Pablo, que se le va a dar la corona, aquellos que esperan su venida. Hay gente que no está esperando la venida ni le importa eso. Otros ni siquiera creen en el arrebatamiento hoy. Ahora, el Israel de Dios que se quedó porque no vencieron por infieles y dormidos, esos van para la tribulación. Recuerden que la tribulación hay que dividirla en dos partes. Los primeros 3 años y medio se le llama la tribulación. Y los otros 3 años y medio, que es un trato para Israel exclusivamente, se le llama la gran tribulación. Es decir, son 7 años divididos, ¿verdad?, en dos partes. Los primeros 3 años y medio se va a la iglesia, póngale, se va a la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Entonces ahí empieza la tribulación, exclusivamente para los que se quedaron de la iglesia. Ahí es donde los van a perseguir, ahí es donde empieza esa tribulación tremenda. Lo podríamos poner de esta manera: esa es la ira del diablo contra los hijos que se quedaron, solo salvos. Recuerde que en la tribulación y en la gran tribulación ya no hay salvación. Es decir, ahí el que se arrepiente ya no puede ser salvo. Lo que hay en la tribulación y en la gran tribulación es ir a rescatar a lo salvable, lo que ya está salvo, porque Cristo se comprometió con ellos. Bueno, vamos a verlo más detalladamente para entenderlo. En Apocalipsis hay un versículo tremendo que podemos ver que en la Biblia de las Américas y en la aramea está bien claro, y en otras versiones también. Allí hay 3 grupos bien marcados que nos deja ver 3 periodos de tiempo que nos puede hablar de lo que estamos estudiando. Veamos ahí, yo le voy a ir dando los 3 grupos. En el capítulo 20 de Apocalipsis dice el versículo 4: también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. 1. Nota este grupo. A este grupo se le concedió autoridad para juzgar. 2. Y vi las almas, porque en otras no hay esa ahí. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de ellos. Eso es tribulación. Porque ahí es donde van a decapitar, es donde el diablo se encarga de perseguirlos en la tribulación. ¿Notó? 3. Y, otra ahí, mire. Y a los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente, ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron por Cristo por 1000 años. ¿Oyó? Recuerde que el marcaje total, cuando ya sea oficial en el mundo, porque hoy hay preparativos innegablemente en diferentes países, en Australia, en Estados Unidos, allá por Europa, se está implementando diferentes chips en las personas, etcétera, pero no es mundial, es una preparación, ¿verdad?,
de lo que va a hacer la bestia allá, ¿verdad? No sé si será el chip, no sé si le van a marcar de una vez, pero es una preparación que se está dando ahora actualmente para que la gente pueda comprar, para que la gente no le roben eso y lo otro. Puede ser eso y es una buena idea. Entonces, cuando venga la gran tribulación o empiece la gran tribulación, el Señor va a permitir que entonces sean marcados ahí. Y el que no se deje marcar, innegablemente va a morir. Pero note algo importante, que unos van a ser marcados y otros van a recibir el número de su nombre, del anticristo. Note que no todos van a ser marcados, porque hay naciones que van a ser salvas, naciones que no se dejaron marcar de la bestia, pero sí recibieron el número para poder comprar, para poder vender. O sea que no es que todos van a ser marcados. Bueno, ya lo vimos en una predicación. Los que son marcados y los que reciben el número son dos tipos de personas. El que es marcado, ahí se pierde para siempre. Bueno, pero ese es otro tema. Pero si usted nota, en el versículo 4 están los tres grupos bien marcados. Y en aramea también. Número 1, pongámosle para entenderlo, están las primicias. Las primicias serían los del arrebatamiento, los que dan a 100%, o sea, los que están esperando al Señor. Señor, ven pronto, aleluya, aquí te estamos esperando, queremos irnos contigo, etc. Número 2, podemos poner los mártires, son los perseguidos por el anticristo los 3 primeros años y medio, lo que le estaba diciendo, que son los que dieron su medida a 60, como para poner una figura. Y número 3, los que no habían adorado a la bestia, estos son los otros 3 años y medio últimos, es decir, los que se quedaron ahí y la bestia los persigue. Es donde comienza la tribulación, cuando el anticristo se quita la máscara y Israel simiente reconoce que no es su Mesías. Ahí lo reconoce, porque al final de los 3 años y medio de tribulación, la bestia va a exigir que Israel lo adore como Dios. Y ahí es donde despierta Israel y dice no. Y ahí es donde los judíos se dan cuenta de que fue un engaño total, porque ahí se siente en el templo de Dios hablando y diciendo yo soy Dios. Y entonces ahí es donde el Señor les quita la venda al Israel que ha estado cegado, y entonces empieza el trato para ellos. Mire, aquí es donde la gran cosecha tiene su cumplimiento. Es decir, aquí es donde se quedan, aquí es donde los levantan a todos y hay una mortandad tremenda, hermano. Porque aquí es donde podemos decir por la Biblia que está profetizado que la mayoría se queda. Y lo dice claramente Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Leámoslo para entender. 7:9. Mire cómo dice. Dice, después de esto, está hablando Juan, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Oiga, y clamaban a gran voz, versículo 10 dice así, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Versículo 13 al 15. Y uno de los ancianos habló diciéndome, Juan tenía un diálogo con un ángel, no, con un anciano. Y uno de los ancianos habló diciéndome:
estos que están vestidos con vestiduras blancas, le pregunta el anciano a Juan, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Oiga, mire, y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Notó? Estos versículos nos muestran que Israel simiente está involucrado también, porque escrito está que Israel será librado aún por fuego. Porque aquí dice que en el versículo 15, nota usted que dice, por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en el templo. Esto es Israel. Y el que está sentado en el trono extiende su tabernáculo. El tabernáculo es para Israel. Pero en el versículo 9 usted nota que es una gran multitud de todo el mundo, tribu, nación y lengua. Quiere decir que ahí los levantan a todos en los 3 años y medio. O sea, en la gran tribulación los levantan a la mayoría, o sea, a los que se quedaron. Y Israel, porque la tribulación, como le decía, es para Israel. Porque el Señor ha profetizado, y lo profetizó en Daniel capítulo 12, dice así el versículo 1, 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentran inscritos en el libro. Quiere decir que el que no esté inscrito en el libro no va a ser rescatado. Para entenderlo, todo el que nace en Israel no necesariamente es simiente, no necesariamente es salvo, ni las promesas son para ellos. Las promesas son para la simiente de Abraham. Todo el que viene bajo el linaje de Abraham, con ellos son los que va a tratar el Señor, pero no con todo el que nazca en Israel. ¿Me explico? ¿Entiende eso usted? Solo aquellos que están inscritos, que pertenecen a la descendencia. Por eso aquellos que no pertenecen a la descendencia del Israel nacional tienen que convertirse a Cristo para poder tener el privilegio, como lo vamos a tener nosotros, de ser salvos. Nota, todos los que están inscritos serán librados. Claro, esto es Israel, pero también serán rescatados, repito, los que no se dejan marcar por la bestia. Y todos los que se quedaron, o sea, todo aquel que no dio el ancho, pues ahora en este tiempo. ¿Oyó eso? Es decir, los tibios de la iglesia que fueron vomitados por carnales. Cuando habla que fueron vomitados por el Señor, está hablando que fueron vomitados a la tribulación, para que ahí los laven, para que ahí los limpien, para que ahí el Señor los rescate. Por eso es que Zacarías habla del jabón de lavandero. Es decir, el Señor va a ir y va a ir limpiarnos y lavarlos, pero van a tener que pasar la tribulación, los estragos de ella. ¿Me entiende? Entonces, esto es tremendo cuando uno lo examina. Repito, los 3 años últimos es donde el anticristo rompe el pacto con Israel, simiente. Es cuando no lo adora, porque él se presenta como Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque Daniel lo dice también, se lo voy a leer mejor. Daniel 9:27, mire cómo dice. Y él, el anticristo, hará un pacto firme con muchos por una semana. Es decir, aquí las semanas se cuentan como años, 7 días, ¿no? 7 años. Pero a la mitad de la semana
note, los 3 años y medio últimos, pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. ¿Notó usted? Notó que a los 3 años y medio últimos es donde sucede todo esto. Allí es donde, hermano querido, Israel despierta. Porque el anticristo va a hacer que continúen con sus sacrificios en el templo, que hagan todos los ritos que hacían y esto y lo otro. Pero a la mitad de la semana, dice acá, en los 3 años y medio, ahí se quita la máscara. Entonces, una semana son 7 años divididos en 3 años y medio cada uno. Entonces, cuando todo el pueblo de Dios haya sido librado, judíos e iglesia, que es la iglesia tibia que se quedó, entonces se abren, ahí se pone caliente, se abre el 7º sello, según lo estamos viendo cronológicamente. El 7º sello contiene los juicios más terribles, que son las 7 trompetas y el derramamiento de las 7 copas que describe el Apocalipsis. Lo más grande es que al final de los 7 años viene Cristo en su segunda venida junto con nosotros, junto con la que fue arrebatada, o sea, junto con la iglesia novia. Recuerde que solo la iglesia novia es la que va a venir con Cristo. Los otros salvos que fueron rescatados de la tribulación están en espera ahí. Pero la novia, ¿verdad? La mera, vendrá con Cristo en la gran tribulación, al final de la tribulación. Leámoslo para entenderlo. Capítulo 24, versículo 29 al 30. Dice así. Capítulo 24, del 29 al 30. Pero inmediatamente, después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Notó? Ahí viene Cristo con poder y gran gloria. Ahí es donde se cumple literalmente, y eso es tremendo, Apocalipsis también, capítulo 1, versículo 7, que dice así: y he aquí viene con las nubes, oiga, y todo ojo le verá, aun lo que los traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Oyó? Todo ojo quiere decir que se va a abrir una gran pantalla en el cielo. Eso va a ser impresionante, hermano, para los que se queden. Claro, nosotros no nos vamos a quedar, vamos a venir con él. Pero es como que se abre una gran pantalla y todo el mundo de todo, hermano, el sur, el este, el oeste, el norte, lo va a ver al Señor, que viene en las nubes. Y lo más tremendo que yo me fijaba ahí, si lo lee despacito ese versículo, es que va a haber una resurrección de muertos. Es decir, van a levantar a Anás, a Caifás y a todos los que lo resucitaron. No, perdón, a todos los que lo crucificaron. Porque dice, y todo ojo le verá, y aún lo que los traspasaron. ¿Oyó? Quiere decir que los van a resucitar para decirle: yo soy el que ustedes crucificaron. Y algunos, dice otro versículo ahí en el Antiguo Testamento, que les va a enseñar las manos. Miren, en la casa de mi padre yo fui. Ahí como que va a volver otra vuelta el Señor a ese pasado para enseñarle sus heridas. Fíjese. Aquí está bien claro, mire. ¿Notó?
Todo ojo le verá, pero no solo a él, sino también a la novia, la esposa, la iglesia, la vencedora, la que se fue en el arrebatamiento. Porque nosotros vamos a venir con él montados en caballos blancos, hermano. A menos la iglesia viene montada en caballo blanco. Se lo leo para que se alegre. Capítulo 19, versículo 14. Mire, y los ejércitos que están en los cielos, oiga esto pues, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguirán sobre caballos blancos. ¿Oyó eso usted? Esta es la que se casó con Cristo, la que fue arrebatada, a la que se le concedió vestirse de lino fino y blanco. Note que, y es bueno ver la diferencia, la ve en su casa. Allí hablamos del capítulo 7, ¿verdad? Del 9, después del 13 al 15, en donde hablamos de la gran multitud que nadie podía contar, de toda tribu, lengua y nación, vestidos con vestiduras blancas. Esos están vestidos de blanco nada más. La novia no, porque a ella, dice ahí el capítulo 19, versículo 7, dice: regocijémonos, alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y oiga, y lo dice bien claro, y a ella fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. ¿Notó? ¿Oyó bien? La que se casa le dan, hermano, una vestidura diferente. Lino y limpio, resplandeciente. Es como que se va a marcar la diferencia, ¿no? De los vestidos que van a ver. Para que se vea la diferencia. Porque de seguro otros de otras creaciones que estarán apreciando la boda, estarán de diferentes tipos, hermano. Eso va a ser emocionante. Si la gente se inventa unas bodas para casarse en la tierra extraordinarias, imagínense lo que va a pasar en el cielo. Imagino cuando la iglesia se empiece a casar y venga con el Cordero, hermano, los 24 ancianos, los seres vivientes, creaciones, hermano, pero impresionantes, los 24 ancianos, los querubines, los serafines, los ángeles, los arcángeles. Imagínense, hermano, todos ahí en rango. Imagínense cómo será ese escenario, hermano. Y el Padre sentado viendo ahí, ay, qué tremendo, hermano. Imagínense cómo será el orden. Y dice que después, hermano, eso ya será en la tierra. Vamos a venir a sentar con David, con Abraham, con Jacob. Ahí van a estar los meros, los 12 apóstoles. ¡Wow! Qué momento, ¿no? Pero quien va a disfrutar la plena gloria será la novia, la iglesia de Cristo. O sea, la que sacaron del cuerpo, la vencedora, los que venzan, los que obedezcan. Entonces, resumo. Los 7 años de tribulación es un salvamento de escape solo para los salvables. Recuerden, en la tribulación no hay salvación. En la tribulación hay trato para los que se quedaron, los que no limpiaron a tiempo sus vestiduras. Esos se quedaron. Los otros, por supuesto, son los que han sido arrebatados y llevados al cielo en el primer turno. Para los tibios, pues, que se quedaron y el Israel simiente, será el trato en la tribulación. Pero ahí no hay salvación porque el Espíritu se ha ido con la iglesia novia. Bueno, ya que todo está rescatado, se establece el gobierno del Mesías sobre todos los salvados y sobre todas las naciones que ayudaron a Israel.
Es decir, ahí es donde hay una resurrección de los del Antiguo Testamento para que vengan al milenio. Ahí venimos nosotros también al milenio juntamente con Cristo, porque va a reinar Él esos 1000 años. Estamos ahí, volvemos a la tierra de nuevo y venimos en como la Jerusalén celestial que baja como una novia ataviada. Entonces venimos a gobernar por 1000 años. O sea que ahí va a ser tremendo, porque en el milenio va a haber, fíjese, va a estar la novia de Cristo, que esa ya no muere, pues está glorificada. Van a estar los resucitados del Antiguo Testamento, David, Jacob, Abraham, los patriarcas, los apóstoles, y ahí van a estar todos, hasta los amigos Juan, todos van a estar ahí y van a resucitar. Luego van a estar las naciones. Esas van a estar con cuerpo así, solo que se les va a dar un cuerpo, me imagino, como va a ser descontaminado el planeta, de seguro, van a tener un cuerpo especial, el mismo cuerpo, pero me refiero a una fortaleza distinta tal vez, porque dice que el que peque a los 100 años será como un niño, y el que peque muere ahí. Pero no es para la novia, no es para los patriarcas resucitados, no es para todos los que han resucitado, sino para las naciones que entraron en la carne. Es decir, por honrar a Israel, Dios le da la bendición de entrar, pero va a haber muerte. No creo que vayan estos que se queden ahí, no creo que vayan a alcanzar sus días, porque una falla, mueren irremediablemente. Entonces, hasta que los 1000 años terminen, no sé si alcanzarán los 1000 años, ¿verdad? Entonces, la tierra está siendo tratada, restaurada. Es como que esos 1000 años es para restaurar la tierra en gran manera, que va a ser un jardín innegablemente, porque va a haber justicia ahí. Va a estar Cristo Jesús allí, hermanos, reinando con la iglesia con vara de hierro. Va a estar tremendo. Entonces, acá estamos viendo que cuando se establezca ese reino, empieza lo que conocemos como el milenio, en donde Cristo reina con la iglesia novia con vara de hierro. Lo que estamos diciendo, Apocalipsis, para sentarle nada más, o para dar el versículo donde está, en el capítulo 2, versículos 26 y 27, dice: y al vencedor, al que guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, oiga, y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. ¿Oyó? Aquí sí habrá paz y seguridad total por 1000 años. O sea que, hermano, ahí agarran al enemigo, al diablo, y lo encadenan. Y no hay modo de que haya maldad. Imagínense cómo vamos a vivir 1000 años en la tierra. O sea que tiene esperanzas de volver a la tierra, hermano. Solo si es novia. Si no, va a quedarse ahí en el sepulcro. No, también nos resucitan también a los que se salvaron, ya me acordé. Sí, porque van a reinar con Cristo unos, y después cuando terminen los 1000 años, la novia se va con Cristo, o sea, a reinar a las naciones. Ya le voy a explicar mejor eso. Entonces, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás es soltado otra vez para recoger la basura y luego eliminado. Es decir, cuando Gog y Magog, dos potestades infernales que también tienen un significado terrenal, ¿verdad?, que se les ha dado, que ahí entra Rusia, etcétera, pero realmente son dos espíritus. Dice que Gog y Magog van a ir a engañar a las naciones que están en el milenio y van, hermano, a ir a pelear contra Dios otra vez, el día final, ¿no?
Bueno, después de todo lo que pase al final del milenio, se va a confirmar lo que conocemos el pacto davídico. Dios es un Dios de pactos. Él hace pactos con sus hijos. Por eso no es bueno cuando le digan, haga un pacto con Dios. No, Dios es el que hace pactos con sus hijos. Hay pactos, el pacto el pacto abránico, el pacto davídico, etcétera. Los 7 pactos, ¿no?, que hay. Pacto con Noé, etcétera. Entonces, Dios hizo un pacto con David. Es decir, el gobierno terrenal eterno que Él hizo con David, que va a ser la cabeza y la sede va a ser Jerusalén. También ahí estarán, como le dije, los reyes, los patriarcas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Cordero, que son los 12 apóstoles, que ya no hay de esos, van a estar allí con David, siendo reinados por David como rey. Imagínense qué privilegio le van a dar a David, hermano. Él va a ser el rey porque Dios hizo un pacto con el hombre que era conforme al corazón de Dios. Mire, ni los pecados le vio el Señor a este hombre sino el corazón, hermano. Porque si le ve los pecados no creo que entrara ni siquiera a la esquina del patio. Pero oiga esto, por favor. Salmo, voy a leérselos, este pacto tremendo. Salmo 89 del 3 al 4. Yo he hecho un pacto con mi escogido. He jurado a David mi siervo. Estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. Oiga, versículo 34 al 37. No quebrantaré mi pacto ni cambiaré la palabra de mis labios, dice Dios. Una vez he jurado por mi santidad. ¡Hala, qué tremendo! No mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Será establecido para siempre como la luna, fiel testigo en el cielo. Ezequiel capítulo 37, versículo 24 al 26. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán. Y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitarán vuestros padres. En ella habitarán ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Y haré con ellos un pacto de paz. Wow. Será un pacto eterno con ellos. Mire, hermano. Y los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Wow. Imagínense cómo va a ser la tierra, hermano, ahí. Paz total. Qué bárbaro. A mí me impactó cuando y digo, de plano que sí se puede. Claro que tiene que eso tiene que ver si es casada la persona, tiene que ver con las dos partes. Me impactó cuando dice que David, cuando reinó, tuvo 40 años de paz. ¿Sabes qué es tener 40 años de paz? Que nos dé 40 años por lo menos más de paz. No sé si vamos a durar 40 años más. Pero imagínense, hermano, 40 años de paz en donde no hubo nada. Y en la eternidad no serán 40, será por toda la eternidad. David reinando en la tierra con una paz. Mire, fuera corrupción, fuera injusticia. Todos tendrán todo y todo. Ahí sí no habrá nada, hermano. ¿Notó usted? Todo esto sucederá cuando empiece el reino eterno. Es decir, cuando termine el milenio. Entonces David gobernará en la tierra de Israel por siempre. Y Cristo, aquí viene otra cosa. Y Cristo hecho uno con Dios,
reinará en la iglesia, no, hecho con Dios, reinará con la iglesia en el universo. Es decir, Cristo, cuando se restaure todo, ¿verdad?, que es Dios, se mete en la esencia, en el Padre, se hace uno. Y entonces trata con la novia. Y yo creo, hermano, que ahí, yo voy a ir terminando, yo creo que ahí se cumplirá Efesios 3:10. Para mí lo creo de esa manera, aunque otros no lo creen, porque hay ahí una palabra que en los más originales no está. Y Efesios 3:10 dice así, dice: a fin de que la infinita sabiduría de Dios, dice en unas versiones, sea ahora, ¿verdad? Ese ahora no se encuentra en esa palabra ahora, no se encuentra en los manuscritos originales, porque parece que este versículo está hablando de eternidad. Algunos dicen que el ahora, ¿verdad?, esta multiforme sabiduría de Dios será dada a conocer ahora a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dicen ellos que es cuando se los presentamos a las potestades del mal. Pero yo sí, para mí no es así, sino que aquí lo que está como hablando es que está diciendo que la multiforme, hay que leerlo todo mejor, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Quiere decir que la infinita sabiduría de Dios será dada a conocer a las potestades del futuro, porque está hablando aquí como en futuro, habla las creaciones del universo. Es decir, potestades y principados criados, parece que todos son del bien, porque las del mal ya fueron eliminadas. Todas van a ser eliminadas después del milenio, cuando agarren a Satanás y lo tiren al lago de fuego con todos. Yo me imagino que la iglesia va a ir a presentar a los mundos, porque la Biblia dice: en la casa de mi Padre muchos mundos hay, pero yo voy a preparar un mundo para ustedes, una morada donde more la gente, porque hay muchas moradas, dice. Si el Señor toda la eternidad ha criado, hermano, imagínese usted. Mire, la sangre de Cristo o su sacrificio en la cruz abarca todos los cielos. Como dice Colosenses, yo voy terminando, Colosenses capítulo 1 versículo 20, dice: y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. ¿Oyó eso usted, hermano? Notó, es como que la iglesia va a ir a presentar la sangre de Cristo o la infinita sabiduría al universo. ¿Por qué? Porque también hay familias en los cielos como lo hay en la tierra. Efesios 3:15 habla de eso. Hay familias allá hechas. O sea, mundos donde hay una familia con un mundo, como David va a tener toda su familia acá. Y así a muchos le van a dar, al vencedor le van a dar, uno dice 3 mundos, otro 2 mundos. O sea que van a haber familias, hermano. Bueno, esto es el plan en parte de las edades, ¿verdad? De la iglesia, a partir de la iglesia. Imagínense todo lo que se va a vivir. Esto es lo que encierra todo y es lo que va a suceder a la luz de la Biblia.
Y nosotros estamos en ese plan. Bendita sea su misericordia. Amén. Vamos a orar, hermano, y darle gracias a Dios. Gracias a Dios por este plan maravilloso y misterio que ha revelado el Señor en este tiempo. Por eso dijo Pablo, os digo un misterio que estaba velado para Israel, velado para los patriarcas. Dice, os digo un misterio, no todos moriremos, sino todos seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Wow. Vamos a orar. Usted que está ahí viéndonos, quizás quiera ser parte de este maravilloso diseño de Dios que arrancó en la cruz del Calvario. Le invitamos para que reciba a Cristo como su único personal Salvador, para ser parte de la familia. Usted quiere arrepentirse, si es judío, si es musulmán, si es de cualquier nación que sea. Ahora Dios está tratando con la iglesia. Usted puede ser parte de ello también. Puede tener doble bendición si es israelita, simiente, como muchos que ahora han recibido al Mesías, al verdadero, a este que le estamos pregonando acá. Quiere recibirlo, solo tiene que decir: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia. Te recibo como mi único y personal Salvador. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones, entra en mi corazón y hazme nuevo. Ténganlo por seguro que si usted ha hecho esta oración, el Señor se glorificará y perdonará sus pecados. En el nombre de Jesús. Voy a orar por usted. Padre, vengo delante de tu presencia, orando por aquellos que están ahí, Señor, recibiéndote, reconociendo la divinidad, la deidad tuya, Señor, porque tú viniste a esta tierra a dar tu vida para rescatar a todo aquel que quiera venir a tus pies. Pues en este momento bendecimos a cada uno de los que están escuchando, y que esta palabra se haga vida, Señor, en el corazón de tu pueblo, para que sepa el final maravilloso y glorioso que nos espera, que pronto está por empezar. Pronto, cuando dice pronto, es que de un momento a otro, como dice el Señor, pronto os haré justicia. Es que tarde o temprano, cuando menos sienta, cambia todo definitivamente. Señor, yo bendigo en gran manera a los que están viéndonos. Trata con ellos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre.